Y si lo que la NASA y el telescopio James Webb han detectado no es simplemente un visitante de otro sistema, sino la mayor pista sobre vida o tecnología avanzada que la humanidad haya encontrado, ¿y estamos a punto de perderla? ¿En absoluto silencio? Hace apenas unos meses, un objeto cruzó nuestro sistema solar. Lo bautizaron 3I Atlas. Lo extraordinario no es solo su origen interestelar, sino su comportamiento. La alineación de su trayectoria con los planetas es tan improbable que algunos astrónomos calculan menos de una posibilidad entre 20.000. Para ponerlo en perspectiva, es como lanzar 20.000 monedas al aire y que todas caigan del mismo lado. ¿Un simple accidente cósmico o algo diseñado? Pensemos por un momento en la magnitud de este escenario. A lo largo de la historia de la astronomía, la humanidad ha soñado con la posibilidad de encontrar vida más allá de la Tierra. Desde los primeros telescopios de Galileo hasta los sofisticados observatorios modernos, hemos buscado señales en el cielo. Un destello, una órbita irregular, una composición inusual. Sin embargo, nunca antes un objeto había despertado tantas preguntas y generado tanta expectación como 3I Atlas. En la historia reciente, apenas hemos detectado dos objetos similares, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Ambos causaron revuelo, pero sus trayectorias y comportamientos no se acercan a la rareza de 3I Atlas. En aquellos casos, el acceso a los datos fue relativamente rápido y abierto. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, la reacción fue diferente. Casi como si alguien quisiera evitar que el mundo entero supiera lo que realmente estábamos presenciando. Cuando por fin logramos observarlo con el telescopio James Webb, el instrumento más avanzado de la historia de la humanidad, se recopilaron datos espectrales minuciosos. 40 gigabytes de información, una cantidad gigantesca, capaces de revelar si su composición muestra señales biológicas, orgánicas o incluso tecnología artificial. Para ilustrar, 40 gigabytes pueden contener millones de páginas de datos, años de grabaciones en alta definición o bibliotecas completas de artículos científicos. Mientras tanto, un segundo grupo logró publicar observaciones propias, pero sus datos son mucho más limitados, sin la profundidad que podría transformar nuestra visión del cosmos. ¿Por qué tanto secretismo con la evidencia más poderosa? ¿Qué vieron que no quieren revelar? ¿Podría tratarse de algo que desafía completamente nuestra comprensión actual de la física o la biología? Si dejamos pasar este momento, podríamos perder la única oportunidad de descifrar un posible mensaje cósmico y arriesgar la confianza pública en la ciencia y el acceso libre al conocimiento para siempre. La historia está llena de ocasiones en que el miedo a lo desconocido ha frenado el avance humano. Pensemos en Galileo, obligado a retractarse de sus descubrimientos para evitar la censura. ¿Queremos repetir los errores del pasado? Pero aquí surge el misterio real. Esos datos fueron bloqueados de inmediato bajo embargo. No existen imágenes públicas, ni explicación oficial alguna de la NASA ni del equipo científico. El silencio es absoluto, justo cuando más necesitamos respuestas. Recordemos que, en otras ocasiones, la NASA ha publicado imágenes y datos de hallazgos espectaculares en cuestión de horas o días, como sucedió con el aterrizaje de Perseverance en Marte. Pero esta vez, nada. Pero, ¿qué hace a 3I Atlas tan diferente de cualquier otro visitante interestelar? El misterio comienza mucho antes del embargo. Desde su detección, en los primeros días de 2024, los astrónomos notaron un comportamiento que desafía todos los modelos conocidos. No es simplemente otro cometa. 3I Atlas desafía todo lo que creíamos saber sobre el cosmos desde el primer momento. En vez de una órbita errática, describió una trayectoria retrógrada, moviéndose al revés del flujo natural del sistema solar. Para entender lo inusual de esto, imaginemos que todos los coches en una autopista circulan hacia el norte, y de repente, uno aparece viajando perfectamente hacia el sur, alineado con los carriles, pero en dirección contraria. A comienzos de 2024, un grupo de astrónomos detectó algo que solo ha ocurrido en 2 ocasiones registradas: un objeto interestelar atravesando el sistema solar. Nombrado 3I Atlas, es apenas el tercer visitante de su clase jamás identificado por la humanidad. Pero, a diferencia de los anteriores, su órbita es mucho más precisa y desafiante para las estadísticas. Para ilustrar cuán extraño es esto,
Recordemos el caso de Oumuamua, que causó gran debate precisamente por su aceleración no gravitacional, pero nunca mostró una alineación tan precisa con los planetas. En cambio, 3I Atlas parece haber sido dirigido, como si siguiera una ruta programada. Desde el principio, 3I Atlas rompe el molde. En vez de una trayectoria caótica y breve, viaja en dirección retrógrada, es decir, va justo al contrario del sentido en que orbitan los planetas. Su ángulo respecto a la eclíptica, el plano por donde giran todos los planetas mayores, es casi perfecto. Las probabilidades de que un objeto interestelar entre así son menores a una entre 20.000. Una alineación tan improbable que muchos se preguntan si es producto del azar o de un propósito oculto. El telescopio espacial James Webb, la máquina más sofisticada jamás lanzada por la humanidad, apuntó de inmediato hacia este visitante. Gracias a su visión infrarroja, recopiló más de 40 gigabytes de información, suficiente para estudiar la composición química, la estructura de la superficie y hasta pistas sobre su origen real. Sin embargo, estos datos no están al alcance de todos. Aunque la NASA financió el telescopio, la operación y el control de la información recaen en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, conocido como STSC. Esta organización privada tiene autoridad absoluta sobre el acceso y la distribución de los datos. De este modo, aunque la humanidad entera financia la exploración, el acceso se concentra en unos pocos. Pero la rareza de 3I o SI Atlas apenas comienza. Su comportamiento en el sistema solar desafía incluso las leyes estadísticas más fundamentales. Existe un sistema de embargos. Cuando un equipo obtiene datos inéditos, puede reservarlos hasta por 12 meses antes de hacerlos públicos, priorizando así sus propias investigaciones y publicaciones. Lo que debería proteger el mérito científico, en la práctica restringe el acceso global, incluso en fenómenos únicos e irrepetibles. En el caso de 3I Atlas, este procedimiento parece aún más cuestionable, pues podría tratarse de la única oportunidad de la humanidad para analizar un fenómeno irrepetible. El dilema es profundo. Si el secretismo prevalece en una oportunidad tan extraordinaria como la visita de 3I Atlas, la humanidad entera podría perder la ocasión de presenciar y comprender uno de los enigmas más asombrosos de nuestra época. En el pasado, la ocultación de datos ha retrasado avances cruciales, como ocurrió con las primeras señales de radiación cósmica de fondo, que tardaron años en ser plenamente analizadas y comprendidas. A medida que los días avanzan, los astrónomos comienzan a notar patrones anómalos en la trayectoria y composición de 3I Atlas. Lo que parecía un visitante inusual, pronto se convierte en el epicentro de un misterio cósmico mayor. Recordemos que, durante siglos, los astrónomos han confiado en la predicción matemática de las órbitas, pero este objeto desafía los modelos más robustos, porque la realidad es que 3I Atlas desafía cualquier expectativa. Su recorrido no solo es improbable, sino casi imposible. Este visitante interestelar atraviesa nuestro sistema solar siguiendo una ruta precisa, cruzando, en ese orden, las órbitas de Marte, Venus y Júpiter. Pero lo más inquietante es que lo hace en sentido retrógrado, moviéndose al revés del flujo natural de la mayoría de los cuerpos celestes. ¿Es 3I Atlas solo una roca errante más? ¿O estamos frente a una prueba monumental que algunos prefieren mantener oculta? ¿Qué pasaría si, al analizar los datos, descubrimos compuestos químicos o estructuras que no pueden formarse de manera natural? Imaginemos encontrar patrones regulares en la superficie, como líneas o simetrías imposibles para un objeto natural, o señales espectrales que indiquen la presencia de materiales artificiales, como aleaciones metálicas complejas. Ese patrón antinatural no ha pasado desapercibido. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, estimó que la probabilidad de que un objeto interestelar trace exactamente esa trayectoria es de 1 entre 20.000. Es decir, ni siquiera uno de cada 20.000 visitantes espaciales se comportaría así. Para quienes buscan paralelos históricos, recordemos el cometa Halley, que sí fue predecible y estudiado por siglos, pero jamás mostró un movimiento tan opuesto a la norma. Loeb va más allá. Si la naturaleza muestra patrones tan extraños, quizá no estemos ante algo natural, sino ante un diseño, una voluntad ajena a la casualidad. ¿Y si estamos siendo observados o incluso contactados? En este punto, la historia de la ciencia se cruza con la de la cultura humana.
Desde los antiguos mitos de mensajeros celestiales hasta las teorías modernas de sondas de exploración extraterrestre, el anhelo de no estar solos ha estado siempre presente. Pero justo cuando la comunidad científica empieza a hacerse preguntas, sucede lo inesperado. Toda la información capturada por el telescopio James Webb sobre 3I Latas es puesta bajo embargo. Nadie fuera del equipo original puede acceder a los datos en tiempo real. Eso significa que el análisis independiente y el debate abierto quedan bloqueados, y con ellos la posibilidad de comprender lo que realmente estamos presenciando. La explicación oficial es proteger la primicia científica, pero el secretismo no es indispensable. Otro grupo de astrónomos, frente al mismo fenómeno, decidió publicar sus observaciones de inmediato, demostrando que la transparencia depende solamente de una decisión humana. En otros campos, como la biología, el acceso abierto ha permitido descubrimientos colaborativos que han salvado millones de vidas, como ocurrió con la secuenciación del genoma humano. Y ahí está el verdadero dilema. Si ignoramos los indicios de intencionalidad, podríamos dejar escapar la primera señal inequívoca de vida o tecnología ajena a la Tierra. Lo que está en juego es mucho más que un hallazgo. Podría ser el mensaje cósmico que cambie nuestra historia, o la oportunidad perdida por la desconfianza de unos pocos. La humanidad ha lamentado antes la pérdida de datos cruciales, como cuando los primeros registros de señales SETI se descartaron por parecer irrelevantes. El tiempo corre en nuestra contra. Solo tenemos unos pocos meses para estudiar a 3I Atlas antes de que desaparezca para siempre. ¿Permitiremos que la oportunidad se esfuma o exigiremos saber la verdad? En la historia de la exploración, los momentos clave nunca regresan. Pensemos en la ventana de tiempo que se tuvo para captar la llegada de la sonda Voyager a Júpiter. Una vez perdida, nunca se repetiría. La cuenta atrás es implacable. El universo no concede segundas oportunidades. En la misión Apolo 11, los astronautas tuvieron solo unas pocas horas para recolectar muestras lunares. Cualquier error habría significado la pérdida de información irreemplazable. Aquí, el margen es aún más estrecho. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la naturaleza de 3I Atlas? Las pistas ocultas en su composición y comportamiento podrían ser aún más reveladoras. Por ejemplo, si se detectan moléculas orgánicas complejas o patrones de emisión electromagnética regulares, podríamos estar ante tecnología avanzada o vida exótica. La espectroscopía, utilizada por el James Webb, es capaz de distinguir entre minerales comunes y compuestos sintéticos. En pocos días, 3I Atlas alcanzará su punto de máxima aproximación al Sol. Justo entonces, desde la Tierra, quedará completamente oculto tras el resplandor solar. Nuestros telescopios, tanto en la superficie como en órbita, quedarán ciegos durante ese instante crucial. No podremos observar ni registrar nada mientras el objeto revela su secreto más grande. Esa coincidencia no es fruto del azar. Es una ironía cósmica. El objeto más enigmático que ha visitado nuestro sistema solar desaparecerá justo cuando más podríamos aprender de él. La alineación es tan perfecta que, durante varias semanas, ninguna tecnología humana podrá observarlo ni estudiarlo de forma directa. Históricamente, eventos como los eclipses solares totales han sido oportunidades únicas, pero al menos ocurren cada cierto número de décadas. Aquí, la oportunidad es única en la vida. Algunas sondas estarán relativamente cerca. Psyche, en ruta hacia un asteroide metálico, y JUICE, que viaja hacia Júpiter. Sin embargo, ni sus instrumentos ni sus trayectorias les permitirán mirar a 3I Atlas. Para lograrlo, tendríamos que desviar alguna sonda, arriesgando años de planificación y gastando combustible precioso. Literalmente, arriesgaríamos misiones que han costado miles de millones y que prometen descubrimientos esenciales para la humanidad. El escenario parece cerrado, pero aún queda una opción extrema. Juno, la nave que ha orbitado Júpiter durante casi una década y ya se encuentra en el ocaso de su misión, podría intentar una maniobra desesperada. Esto significaría un costo técnico y energético enorme, y casi con seguridad el final de la sonda. Además, la probabilidad de éxito es baja. Podríamos sacrificarlo todo y aún así perder la oportunidad de obtener datos significativos. Aún así, si no lo intentamos, 3I Atlas se esfumará para siempre. No habrá segunda oportunidad.
Junto con su partida, se desvanecerá la posibilidad de un estudio que podría reescribir lo que sabemos sobre su origen, su naturaleza y, quizá, sobre nuestro propio lugar en el cosmos. ¿Permitiremos que semejante misterio desaparezca solo por miedo al error o la pérdida? Aquí no solo arriesgamos un avance científico, está en juego el acceso al conocimiento, la reputación de la comunidad espacial y quizás el primer contacto con una inteligencia ajena a la Tierra. Si fallamos o renunciamos a actuar, el vacío no será solo de datos, será de sentido, de respuestas, de futuro. A veces, lo verdaderamente extraordinario no es lo que sucede en el universo, sino cómo decidimos responder como humanidad. Las preguntas que enfrentamos hoy, sobre transparencia y acceso al conocimiento, son las mismas que definirán el legado de nuestra generación. A pesar de los límites y la presión del tiempo, todavía quedan decisiones críticas por tomar. Y la verdadera pregunta, como humanidad, es si nos atreveremos a arriesgarlo todo para no dejar escapar, una vez más, el mensaje del universo. La historia recordará si elegimos la valentía o la pasividad, como ocurrió con la carrera lunar en los años 60, donde la decisión de arriesgarlo todo llevó a la humanidad a la Luna. La última palabra aún no está dicha, y cada opción implica un sacrificio. El futuro del conocimiento y el eco de un posible mensaje interestelar dependen de lo que hagamos ahora. La indecisión ha sido, en ocasiones, el mayor enemigo del progreso. Basta recordar el caso de la sonda Galileo, cuyos datos sobre Europa tardaron años en analizarse por falta de recursos y decisión. La ciencia se ha construido siempre sobre la tensión entre el mérito personal y la responsabilidad colectiva. Pero cuando lo que está en juego es un evento irrepetible, ese equilibrio debe inclinarse a favor de todos. Nadie debería decidir en solitario cuándo, cómo o incluso si el resto del mundo conocerá la verdad sobre un visitante interestelar. Imagina esto: una ventana única al cosmos se abre, pero en vez de invitar a todos a mirar, cerramos la puerta y arrojamos la llave al mar de la burocracia. El caso de TRES y Atlas no es solo un misterio astronómico, es una alarma sobre lo que priorizamos: prestigio individual o avance colectivo. En la historia de la ciencia, los momentos de mayor avance surgieron cuando se priorizó el bien común, como ocurrió con la vacunación global contra la viruela o el desarrollo de Internet. El acceso abierto a los datos no debe ser una excepción, sino la norma. Si todas las personas del planeta financian observatorios como el telescopio James Webb, ¿no merecen también acceso directo y en tiempo real a sus hallazgos más relevantes? No se trata solo de justicia, es cuestión de oportunidad. Cada minuto que pasa bajo embargo es una posibilidad menos de descubrir algo que podría cambiar la ciencia para siempre. La transparencia no solo fortalece la confianza entre la sociedad y la ciencia, también acelera el descubrimiento. Cuando los datos se comparten sin barreras, miles de mentes pueden analizar, colaborar y encontrar patrones que jamás descubriría un solo equipo. Ese es el auténtico poder de la ciencia: sumar inteligencias, no restringirlas. Así ocurrió con la detección de ondas gravitacionales, donde la colaboración internacional fue clave para el éxito. Ya sabes lo que está en juego, y lo que podemos perder. Pero también lo que podemos ganar si exigimos transparencia y decidimos no mirar hacia otro lado. En la era digital, la colaboración puede multiplicar la velocidad y profundidad de los descubrimientos. El caso del COVID-19 demostró que la ciencia abierta puede acelerar soluciones globales en tiempo récord. Pero, ¿qué pasaría si esta vez no aceptamos el silencio? Y sí, frente a TRES y Atlas, elegimos abrir todas las puertas. La decisión de compartir no solo beneficiaría a la ciencia, sino que inspiraría a futuras generaciones a mirar al cielo con esperanza y curiosidad. Y si caemos en la complacencia, si aceptamos que los misterios del cosmos queden ocultos tras sellos y reglas, condenamos a la humanidad a la ignorancia. Cada vez que un objeto como TRES y Atlas cruza nuestro sistema solar y los datos quedan en manos de unos pocos, perdemos más que información, perdemos la oportunidad de dar un salto en nuestra comprensión del universo. La historia de la humanidad está marcada por momentos en que el secretismo frenó el avance. La alquimia medieval ocultó durante siglos el conocimiento de la química. Hoy toca cuestionar protocolos convertidos en muros. Exigir que, ante lo desconocido, prevalezca el bien común sobre intereses personales.
temores institucionales o rivalidades científicas. La cultura del secretismo no solo es injusta, es peligrosa. Si no cambiamos, cada nuevo visitante interestelar será una oportunidad perdida, otro mensaje silenciado para siempre. Recordemos el caso de la señal WOW, una transmisión de radio recibida en 1977 que aún hoy permanece inexplicable, en parte por la falta de datos abiertos y seguimiento inmediato. La próxima vez que contemples el cielo, recuerda, el verdadero misterio no solo está en las estrellas, sino en nuestra decisión de escuchar y actuar ante lo desconocido. El universo es un escenario inmenso, y cada pregunta sin respuesta es una invitación a explorar. Hoy fuimos testigos de un evento extraordinario. Un objeto interestelar, conocido como 3I Atlas, cruzó nuestro sistema solar siguiendo una ruta tan improbable que desafía toda lógica y probabilidad. Pero aún más inquietante que su enigmático origen es el silencio impuesto sobre los datos que el telescopio James Webb recopiló, datos bloqueados y ocultos al público. ¿Quién elige lo que podemos saber sobre el universo? Si aceptamos ser simples espectadores mientras otros cierran puertas a preguntas esenciales, arriesgamos perder mucho más que datos científicos. Arriesgamos la oportunidad de redefinir nuestro lugar en el cosmos, de encontrar señales de vida, tecnología o mensajes capaces de transformar nuestra visión del mundo para siempre. Durante décadas, miles de millones han sido invertidos en explorar el espacio. La curiosidad humana y el avance tecnológico dependen de la transparencia y el valor para enfrentar lo desconocido. Si permitimos que el miedo, la burocracia o intereses privados decidan qué se revela y qué se oculta, quedaremos condenados a la ignorancia, atrapados bajo un techo de cristal impuesto por otros. El futuro exige más que observar el universo. Exige que participemos activamente en su descubrimiento. El misterio de 3I Atlas es también el reflejo de nuestra voluntad colectiva. ¿Tendremos el coraje de exigir la verdad completa? ¿O seguiremos esperando en silencio las migajas que otros decidan dejarnos? La próxima vez que el cielo nocturno despierte tu curiosidad, pregúntate, ¿serás un observador pasivo o reclamarás acceso y transparencia ante el misterio? El universo no pertenece a unos pocos. Explorar es un derecho de toda la humanidad. Ha llegado el momento de defenderlo. La oportunidad está en nuestras manos, y depende de nosotros decidir si la dejamos escapar o la convertimos en el mayor salto de la historia humana.